Bienvenidos a otro video sobre la conversión de temperaturas. La temperatura es una magnitud física que cuantifica el grado de calor que posee un cuerpo. También la temperatura es el grado de energía cinética que poseen las partículas de un cuerpo en específico. ¿Ok? Es importante poder convertir unidades porque en termodinámica se utiliza mucho esta propiedad de temperatura y saber utilizar las unidades de manera correcta es de mucha relevancia para resolver ejercicios que contengan esta propiedad de la materia, la temperatura. Para convertir unidades de temperatura tenemos tres ecuaciones básicas. Uno, esta me permite pasar de grados Kelvin a grados Fahrenheit. Número dos, esta ecuación matemática me permite pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit. Y número tres, esta ecuación matemática me permite convertir los grados Fahrenheit a grados Celsius. Estas tres ecuaciones matemáticas son de mucha utilidad para convertir unidades de temperatura. Ejercicio. En un día de invierno, la temperatura de un lago cercano de la ciudad de Montreal es de 20 grados Fahrenheit. Pregunta, ¿el agua estará congelada? ¿El agua de ese lago de Montreal estará congelada? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué debo de hacer? Aplicar el método de conversión de unidades haciendo uso de ecuaciones matemáticas para convertir unidades de temperatura. Por lo tanto, el paso 1 o el paso A es determinar lo que debo de hacer, convertir. ¿Qué voy a convertir? No me dice el ejercicio que tengo que convertir, porque no necesariamente se le va a decir a usted que debe de hacerlo. El análisis del ejercicio le tiene que arrojar esa información, lo que debe de hacer. ¿Qué debo de hacer? Convertir. ¿Qué voy a convertir? Voy a convertir los 20 grados Fahrenheit a la temperatura de congelación, a una unidad que posea la temperatura de congelación. La temperatura de congelación de los cuerpos es 0 grados Celsius. Es una unidad que yo conozco. Por lo tanto, esta temperatura de 20 grados Fahrenheit la voy a convertir a grados Celsius para luego compararla con los 0 grados Celsius que representa el agua en estado sólido, en el agua congelada. Mire, sé que el agua se congela a 0 grados Celsius. Por lo tanto, voy a convertir 20 grados Fahrenheit a Celsius para luego compararlo con este valor. Si es igual a 0 grados Celsius o menor, posiblemente el agua del lago de Montreal está congelada. ¿Estamos? Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius. Paso C, o B, mejor dicho. ¿Cuál es el paso B? La fórmula. Fórmula que me permita pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. La primera me permite pasar de grados Kelvin a grados Celsius. No me sirve. La segunda, de grados Celsius a grados Fahrenheit. Tampoco me sirve. La tercera me permite pasar de Fahrenheit a Celsius. Me sirve. Eso es lo que quiero hacer. Quiero pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Mire. Por lo tanto, esa es la ecuación que voy a utilizar. Grados Celsius es igual a 5 sobre 9 multiplicado por los grados Fahrenheit menos 32. Cierro paréntesis. Y esta es la ecuación matemática que me va a permitir hacer la conversión que he deducido debo de hacer. De Fahrenheit
a Celsius. Ok, ahora sí, paso C, sustituir. Sustituir el dato que tengo en la fórmula que he escogido para resolver el problema. Grado Celsius, C, es igual a 5 novenos, 5 entre 9, multiplicado por Fahrenheit. El valor de Fahrenheit es de 20, menos 32. Cierro paréntesis. ¿Uso de manera correcta la tabla periódica? No, sino que la calculadora. ¿Ok? Tomo la calculadora y obtengo un valor numérico de negativo 6.666 grados Celsius. Mire, y ahí tenemos. Por lo tanto, puedo decir que una de las respuestas sería en 20 grados Fahrenheit hay negativo 6.666 grados Celsius. Y ahí está, miren. Esa es la conversión de unidades de temperatura que he realizado. Pero la pregunta es, ¿el agua estará congelada? Esa es la pregunta. ¿El agua estará congelada? Yo sé que el agua se congela a 0 grados Celsius. Y que para que el agua se congele debe de estar a esta temperatura y en algunos casos a menos de esa temperatura. Por lo tanto, comparo los 20 grados Fahrenheit, que es igual a menos 6.666 grados Celsius con esta. Mire, la temperatura de congelación del agua en Celsius es 0 grados. Y la temperatura del lago de Montreal está a negativo 6.666 grados Celsius. Con esa información, comparando la temperatura de congelación con la temperatura del lago, en ese momento, puedo indicar si está congelada o no. Para que esté congelada el agua, debería de estar a 0 toda el agua del lago de Montreal o a una menor cantidad de temperatura o a una menor temperatura. Si yo me fijo que entre la temperatura de congelación y la temperatura del lago de Montreal, me doy cuenta de que no es la misma, pero esta está más baja. Esta negativo 6.666 grados Celsius es una temperatura más baja que 0 grados Celsius. Por lo tanto, puedo decir de que el agua del lago de Montreal está congelada. Esa sería mi respuesta final. El agua del lago de Montreal está congelada. ¿Por qué? Porque está a una menor temperatura de congelación, que en este caso es 0 grados Celsius. Cualquier temperatura menor de 0 grados Celsius puede indicar congelación en el agua, ¿ok? En el agua. Y así resolvemos un ejercicio de aplicación utilizando la conversión de temperatura, de unidades de temperatura. Espero que les sirva de mucho estos ejercicios.